Les damos la más cordial bienvenida a todos. Gracias por estar aquí nuevamente presentes. Agradecemos a Dios por sus vidas. Agradecemos a Dios por el tiempo que están invirtiendo el día de hoy. Vamos a tener una enseñanza totalmente práctica hoy. Le vamos a llamar a esta enseñanza algunos ajustes mayor gozo. Algunos ajustes mayor gozo. Y como subtítulo se va a llamar plenitud de vida en este mundo. Y bueno, esto es muy sencillo, ¿verdad? Si nosotros tenemos un carro y queremos que el carro trabaje muy bien, obviamente necesitamos llevarlo a que le hagan la afinación o el tune-up. Necesitamos que le ajusten sus rueditas, que le vayan apretando sus tornillitos y de hecho, ¿por qué no cambiar hasta piezas? Lo mismo pasa, por ejemplo, con un reloj. Si queremos que nuestro reloj esté siempre trabajando correctamente, aún los relojes suizos de mayor calidad, siempre se les tiene que hacer algunos ajustes. Nosotros como cristianos necesitamos ir ajustándonos cada vez más a las condiciones de vidas, porque nosotros sabemos que vamos a tener esos enfrentamientos comunes, como ya los hemos hablado en otras ocasiones, y el enfrentamiento más fuerte que tenemos necesariamente va a ser con el mundo y obviamente con nosotros mismos, ¿verdad? Entonces vamos a partir de la porción bíblica de Filipenses 4, versículo 4 al 5, en el contexto de una de las predicaciones que ya hemos hablado, cuando hablamos de Evodia y Sintique, quienes estaban obviamente teniendo problemas directamente, dos hermanas justas de Dios que estaban en el Evangelio, que tuvieron problemas, ya hablamos de esa parte, pero hoy vamos a hablar de esta parte que Pablo, a través del Espíritu Santo, nos lo hace saber, y dice en el versículo 4, regocijaos en el Señor, siempre otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. La recomendación final es, el Señor está cerca. Pero ¿cuál es la instrucción central? Regocijaos. ¿Cuántas veces dice regocijaos? 2 veces. ¿Pero en quién? En el Señor. Como estamos viendo entonces, esta escritura nos está invitando a tener una vida llena de plenitud en gozo. Oh, espérate un momento, Luis. Esto choca contra las verdades bíblicas, contra las verdades del Evangelio. Porque si dice que tú eres creyente, vamos a tener problemas, aflicciones, persecuciones y otras cosas como estas. Con esto, obviamente, la posibilidad de alcanzar un gozo parece estar a millas de distancia. Es más, a países de distancia. De hecho, yo creo que cualquier persona común no podría pensar en que ante estas situaciones pudiera realmente sonreír o sentirse agradable, cómodo o como si estuviera realmente pasando solamente un tiempo en un hotel de 5 estrellas. No pudiera ser. Es más, yo creo que todavía más. Yo pienso que estaríamos con estas circunstancias más cerca de tener una boca amarga, de tener circunstancias amargas, de probar hiel, de tener noches de oscuridad, días difíciles, tiempos de depresión, tiempos de angustia. Y la pregunta es, ¿dónde estaría el vehículo, el vínculo para podernos realmente gozar en el Señor y tener la felicidad? Y nuevamente Pablo nos está diciendo en este versículo bíblico, regocijaos. Regocijaos en el Señor. ¿Te estás dando cuenta, mi hermano? Que no importa las circunstancias, las situaciones, las condiciones, las experiencias, la palabra de Dios dice, regocijaos. La palabra de Dios dice, tengan plenitud de gozo. Así que mis hermanos, si les parece bien, vamos a orar. Gracias, Señor Padre Celestial bendito. Estamos aquí reunidos para alabar tu nombre. Señor, tú conoces las cosas ocultas del corazón.
Tú conoces nuestros miedos, nuestros temores, porque como seres humanos los tenemos. Pero también tú te gozas en nosotros, en respaldarlos, ayudarnos y dándonos confianza. Nos enseñas, Padre Celestial, a no tener miedo, sino a confiar en ti. Pero no solamente eso, sino que hoy tenemos que aprender a tener plenitud de gozo en ti, Padre Celestial. Señor, llénanos de tu gozo, de tu presencia, que podamos estar en comunión contigo. Padre, abre nuestro cuerpo, abre nuestra mente, nuestro corazón, para recibir esa paz que viene de ti, para recibir esa alegría, pero especialmente para recibir esa confianza de que tú eres quien nos está llevando. Señor, tú eres grande, tú eres misericordioso, tú eres todopoderoso, tú eres inmutable y tu palabra dice que tú siempre estarás con nosotros hasta el final de los días. Ayúdanos, Señor, en los sinsabores de la vida. Ayúdanos en las amarguras, Padre Celestial, para que podamos tener un corazón dispuesto a ti, aún en los momentos más difíciles. Que siempre tú seas nuestra prioridad y que siempre volteemos a ver a ti como nuestra primer opción, como nuestra primer figura, como nuestro primer guía. Que no permitas que nuestros ojos volteen a ver otro lado. Señor, ayúdanos, danos guía, para que podamos hacer esos cambios que tú nos estás solicitando, Padre Celestial. Te pido por cada uno de ellos, Señor, para que les llenes el gozo de tu corazón en ellos, para que deposites también la paz, la piedad, Señor, la bondad, para que también lo puedan ejercitar. Señor, te pido con toda seriedad que escuches nuestro clamor, Padre Celestial, que alejes a nuestros enemigos, a los que no podemos ver especialmente, Señor. Y aún así, Señor, que podamos tener el valor para poder orar por ellos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a ver a aquellas gentes que nos están oprimiendo, Padre Celestial, para que tengamos el valor de poder pedir un cambio para ellos, Señor. Oh, Señor, tú eres el único bueno, tú eres el único justo. Ayúdanos a reconocer que no tenemos justicia más que la justicia que tú nos das. Gracias, Padre Celestial bendito, porque tú eres el que alumbras el camino, porque tú eres el que pones la lámpara para que nuestros pies no resbalen, no tropiecen, Padre Celestial, porque tú eres el que nos cuida en tu mano, Padre Celestial. Gracias, Señor. Ayúdanos en este estudio. Cuida mi boca. Por favor, Señor, cuida mi corazón, para que cada palabra que salga sirva de edificación. Te pido, Señor, también para que las mentes estén abiertas y puedan ser receptáculos y recibirte, Señor, porque el que recibe tu palabra te recibe a ti, Padre Celestial. Amén, amén y amén. Entonces, en esta pequeña recapitulación podemos ver que la palabra de Dios hace un llamado a que cada creyente verdadero, nacido de nuevo, con compromiso en Cristo, pueda pasar a gozarse y tener plenitud de gozo. No solamente eso, sino que el creyente tiene que experimentar la paz de Cristo independientemente de las convicciones que pueda tener, independientemente de las condiciones que pueda enfrentar. Entonces no es necesario ser muy sabio para entender que la primera parte del versículo nos está diciendo que tenemos que ir a Dios y que tenemos que hacerlo con alegría, regocijándonos en alegría. No importa el conflicto anterior que está Pablo recomendando que se pueda solucionar, sino lo importante es que estemos con gozo y paz en el corazón ante la situación. Yo creo que todos y cada uno de nosotros podemos creer que Cristo vive en nosotros y que nos pone la forma de vivir con Él y nos pone los medios para vivir bien. Así que, mis hermanos, la pregunta central y forzada que surgiría de todo esto es: ¿cuáles serían los ajustes para tener gozo ante la confrontación de las circunstancias de la vida o ante la confrontación de las circunstancias humanas? Y usted ahorita ya pudiera quizás tener muchas respuestas, pero bíblicamente Dios nos pide que nos ajustemos personalmente, nos pide que nos ajustemos a su palabra, pero especialmente nos pide que nos ajustemos en fe
a su dirección y a los consejos y caminos que Él nos está dando. Vea cómo se refuerza este mismo concepto en el Salmo 16, versículo 11, y dice: me mostrarás la senda de la vida. ¿Quién? Dios. ¿A quién tengo que acudir si quiero conocer la senda de la vida? A Dios. Y Pablo dice que si yo quiero regocijarme, ¿a quién tengo que acudir? A Dios. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Dice, delicias a tu diestra para siempre. Delicias a tu diestra para siempre. El tiempo de Dios no tiene límites. El de nosotros sí, pero el de Dios no. Entonces, en este estudio estaremos señalando 3 grandes ajustes que vamos a hacer con la ayuda del Espíritu Santo para vivir una vida con gozo ante las confrontaciones del mundo y especialmente ante las confrontaciones que vamos a tener nosotros mismos de nosotros mismos. Así que el primer punto que quiero que trabajemos va a ser, como lo dice la Escritura, agradar a Dios. ¿Qué vamos a decir? Nuestro punto A va a ser vivir agradando a Dios. Vivir agradando a Dios. Y vamos a leer nuevamente el Salmo 16, versículo 11, pero lo vamos a ver en la traducción del lenguaje actual. Y en la traducción del lenguaje actual, vea qué bonito dice: tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. Quiero que usted pueda ponerse a pensar en si usted va a educar a sus hijos, cómo usted quisiera que sus hijos vivieran. Fuera de todo peligro. Que vivieran en plenitud, que vivieran alegres, que no tuvieran ninguna amargura. Eso es lo que quisiéramos, que nuestros hijos crecieran básicamente en una burbuja, ¿verdad? Que no los tocara ni el mundo, eso quisiéramos. Pero aquí la Biblia no está refiriendo nada más a eso, sino que lo que está refiriendo la Biblia dice: tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. Eso quiere decir que nosotros tenemos que vivir en las ordenanzas de Dios. 2 de los elementos que descalificaron a Saúl para poder seguir siendo rey fue, número 1, la desobediencia. Número 2, actuar con locura en contra de las funciones que Dios ejerció. Pero la tercera y la más fatal, porque es mencionada totalmente en la Biblia, es que Saúl se encargó de ir a buscar a una persona que era adivina. O sea, no podemos estar fuera de lo que a Dios le gusta si nosotros hacemos idolatría, si nosotros desobedecemos a Dios o si nosotros buscamos medios que no son divinos. Y esto está muy claro. Entonces, cuando la palabra de Dios nos está diciendo, tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta, la palabra de Dios dice, tenemos que aprender a vivir como Cristo vivió. La palabra de Dios dice que tenemos que seguir los pasos de Cristo, permanecer en el fundamento, pero lo más importante, crecer en la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y entonces, en esto, ¿cómo es que le gusta que vivamos? ¿Con los pulmones desgarrados? ¿Con las manos hechas pedazos? ¿Enfermos? No. A Dios le gusta que vivamos haciendo su plena voluntad. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. Y luego dice, en tu presencia soy muy feliz. ¿Cuántos de nosotros tenemos una comunión completa en Dios para decir, en tu presencia, Señor, soy muy feliz? Yo recuerdo a la señora que estaba siempre o todos los días cantando, muy pobre, por cierto, y el rico llegó y le dijo, oye, ¿cómo es posible que tú cantes si no tienes casi ni para comer, dónde vivir, ni siquiera un buen baño para ir a hacer tus necesidades? Dice, porque he aprendido a vivir como Dios quiere que yo viva, pero no solamente eso, sino que soy feliz en la presencia de Dios, haciendo alabanzas, cantándole, estando con Él todos los días. Y dice la siguiente parte del Salmo, a tu lado soy siempre dichoso. Ahora note que el salmista no se está quejando de nada, O sea que el salmista aún tiene muchos problemas, como ya lo hemos estudiado, mas aún, sin embargo, dice, a tu lado soy siempre dichoso. Eso debería de decirse a los matrimonios, ¿verdad? A tu lado soy siempre dichoso.
O sea, a Dios le agrada que vivimos una vida real como vive su Hijo amado y como fue su Hijo amado en esta tierra. Y nuestro matrimonio tendría que ser de esa manera también. Y nuestra familia tendría que ser de esa manera también. Para que todos pudiéramos, ante las diversas circunstancias, poder vivir felices, agradando a Dios. Para esto, bueno, hay que hacer esos ajustes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que dice que a Dios le agrada que vivamos de acuerdo a su Hijo? Vamos a ver en 1 de Juan 2, versículos 5 al 6. Y Juan está diciendo, en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir. ¿Cómo? Como Él vivió. Yo siempre he dicho que cuando tú digas que eres cristiano, asumes un gran compromiso con Dios. Porque estás diciendo que tú estás testificando de Cristo y estás viviendo como Él vivió. El tema central entonces es que el creyente debe de estar en comunicación, en comunión y en la presencia de Dios. Y dice las escrituras que hasta ahorita este momento estamos leyendo, que tú y yo viviremos felices porque estamos viviendo conforme Él nos quiere que vivamos. Estamos viviendo bajo su dicha, pero lo más importante que estamos a su lado. Imagínense ahorita ver este panorama y reconocer que Jesucristo está a la derecha del Padre y que dice que nosotros vamos a ser puestos en lugares semejantes a Él y que también tú puedas ver al Padre de manera directa, celestialmente hablando. Y que ahora lo puedas pensar en tu corazón, que en este momento el Padre de manera directa está a tu lado. No sé si tu corazón arde. No sé si tu corazón vibra. No sé si tu cabeza se pierde al pensar, ¿tanta divinidad es posible? Y pensar que todo esto ya está regalado, pero nosotros por nuestra insensibilidad, especialmente espiritual, hemos perdido la brújula y no queremos concentrarnos en decir si es algo que yo quiero aceptar, que es algo que quiero reconocer en fe de que Dios está aquí, que Dios está en mí. Y aquí dice que me hace vivir como a Él le gusta. Ahora, tendríamos que tener una facilidad de liberarnos nosotros mismos de nosotros mismos para decir, sí Señor, quiero que trabajes plenamente en mí. Me humillo completamente ante ti y dejo todo lo que tengo de mí para que tú seas en mí, Señor. Y para que Cristo opere 100% en mí. De aquí podemos entonces resaltar dos puntos que son súper importantes. El número uno es confiar en la bondad de Dios en nuestras vidas. Y en el Salmo 145, 17, si lo leemos en la Biblia de las Américas, dice, justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. Si tú me enseñaste a vivir como tú quieres que viva, ¿qué me está diciendo este Salmo? Que si Él es bondadoso, entonces, ¿cómo debemos de ser nosotros? Entonces, plenamente, si reconocemos la soberanía y la bondad de Dios en nuestras vidas, no solamente nos trae un gran descanso, sino también nos trae una gran guía. Nosotros podemos tener plenamente la seguridad de que la misericordia de Dios se está aplicando en nosotros, está aplicando en los demás. Y como lo hemos visto en la gracia, hay una gracia que aplica tanto al justo como al injusto, como al pecador como al no pecador. Y mis hermanos, esa misericordia que Dios ve en la vida de nosotros, esa es la misericordia que Dios quiere que nosotros veamos en la vida de los demás. ¿Me estás escuchando? ¿Cuál es el ajuste que Dios está haciendo? Que tenemos que ver la misericordia de Dios en la vida de los demás y si no nosotros también aportar esa misericordia a la vida de los demás. ¿Por qué? Porque estamos reflejando la gracia total de Dios, no solamente en nuestras vidas y en los demás, porque nosotros, como lo hemos dicho anteriormente, debe de emanar agua viva.
Fuentes de agua viva que no son propias de nosotros, sino que son propias de Dios y del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, es lógico que lo que tú y yo estamos invitados es a ser semejantes a Dios. Y en el semejante a Dios quiere decir que nosotros estamos invitados ¿a qué? A practicar la bondad, mis hermanos. Practicar la bondad. En Efesios 4:32, pero en la Nueva Versión Internacional dice de esta manera: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Si tú estás dándote cuenta, hay 3 cosas que nos está diciendo este versículo bíblico. Sé bondadoso, sé compasivo y sé perdonador. Otra vez, hay que señalarlos. Tenemos que ser bondadosos, compasivos y perdonadores. Ok, si alguna de estas cosas nos está faltando, tenemos que hacer esos ajustes. Pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos guíe en carácter para poder desarrollar la compasión, la misericordia, para poder desarrollar especialmente el carácter perdonador. Porque creo que es en lo que más batallamos nosotros, en el perdón. Aunque estemos llamados al perdón. Sin embargo, déjame decirte que estos 3 elementos agradan a Dios. Y si tú agradas al Padre, o sea, yo pienso que hay muchos niños que tratan de hacer cosas que parecen que para ellos son fantásticos, porque los niños tratan de llamar la atención del papá. Quieren que el papá los vea. A veces el papá los ve y dice, oh, está bien, lo hiciste bien. No era nada fantástico, ¿no? Pero el padre dice, lo hiciste bien. ¿Por qué? Porque sé que estás queriendo agradarme. Porque quiero estimularte a que tengas una comunión conmigo. Imagínense qué Padre tan hermoso que celestialmente, si nosotros tratamos, aunque sea un poquito, ¿no? De buscar la compasión. Y le voy a decir compasión. De practicar el ser bondadosos. Vamos a un hospital y somos bondadosos. Sí, ya estuve con la persona 10 minutos, ya cumplí, ya me voy. No, el ser bondadoso es algo más. Tú sabes si la persona ya cubrió sus necesidades. Sabes si la persona necesita descansar. Ahora no estamos hablando ya del enfermo, ¿verdad? Estamos hablando de los que cuidan a los enfermos. Déjame decirte que la bondad, la compasión y el perdón no son externos. Vienen de tu corazón, son internos. Tienen manifestación externa, pero realmente tienen que nacer ¿de dónde? De un corazón bondadoso, de un corazón compasivo, de un corazón perdonador, es decir, de un corazón misericordioso que quiere agradar a Dios. Si no estamos en ese nivel, si queremos darle gozo al Señor, si queremos que el Señor se agrade de nosotros, nos tenemos que regocijar en Él, siguiendo su ejemplo nuevamente, vivir como Él nos lo está pidiendo llamar. Y esto que es importantísimo entonces, pensar que fuimos diseñados realmente para ejecutar estas tareas. Y cuando las ejecutamos nuevamente, llamamos la atención de nuestro Padre Celestial. ¿Estás listo para ajustarte en bondad? ¿Estás listo para ajustarte en compasión? ¿Estás listo para ajustarte en perdón, en misericordia? Bueno, si no estás listo, regocíjate. El Espíritu Santo te puede guiar. ¿Y sabes qué tengo que decirte aquí en este momento? Que nosotros tenemos que reconocer esto. Que aunque fuimos diseñados imperfectos, ante la presencia de Dios y con el perdón de Dios y con el nuevo nacimiento, hemos sido y estamos siendo llevados a perfección y glorificación en Cristo Jesús. Así que lo primero para ser bondadosos, mis hermanos, dígalo, tengo que empezar conmigo. La primera bondad que tengo que reconocer es que soy imperfecto, que soy imperfecta.
Y que mi línea de medición muchas veces ha sido el pecado. Y que mi línea de medición es la imperfección. Que a veces estoy construyendo en el mundo. Que a veces estoy construyendo en cosas que a Dios no le agradan. Entonces, venimos a Dios y le decimos: Señor, ten misericordia de nosotros, ten piedad de nosotros, y empieza a reconstruirnos. Te necesitamos. Necesitamos del Espíritu Santo para que esa guía realmente nos lleve a libertad y te podamos adorar y te podamos ver y que tú tengas compasión de nosotros y realmente enamorarnos de ti al 100%, que en mi etapa pecadora no puedo lograr. Que para mi vergüenza, y lo voy a decir para mi vergüenza, la incapacidad de siquiera tener una comunión y comunicación con Dios en algunos días. Pero tenemos que ser muy bondadosos con nosotros, porque no podemos caer tampoco en el legalismo. En todos los días estar mandándome yo solo al infierno o mandando a la gente al infierno. Sino saber que Jesús fue misericordioso conmigo. ¿Por qué? Porque me ha seleccionado para que yo esté desde antes de la fundación del mundo, porque Él quiere que esté con Él. Pero porque Dios no quiere que yo vea la imperfección nada más de los demás, sino lo primero que quiere Dios es que yo vea mi propia imperfección y que clame a Él porque lo necesito. Tampoco puedo ser liberalismo. Salvo porque soy salvo y pecar porque soy pecador. No, porque eso no muestra nunca la perfección de Cristo. Recordemos que una de las cosas importantes en Cristo, ¿cuál fue? Mis hermanos, que Jesús no pecó. Y esto debería de darnos de línea y servirnos de base para que la pared no se caiga, para que el cimiento sea fuerte. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo: le compararé a estos hombres como aquel que construyó su finca? ¿En dónde? En concreto, ¿verdad? En un fundamento. Y aunque vino el río, aunque vinieron las aguas, aunque vinieron los vientos, no se deshizo. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que apliquemos la bondad externa hacia los demás, pero también seamos bondadosos con nosotros y no nos estemos nosotros mismos vituperando, lacerando, alejándonos de Dios, haciendo autocríticas que no nos llevan a nada. Y lo que es peor, en mi imperfección, jalar a los demás para decirles: ustedes son más imperfectos que yo. Porque siempre aparece ese clavo. O sea, si yo lo hago, pero hay alguien lo hace peor. Pues, hermanos, Dios quiere que nosotros seamos gozosos y nos está construyendo para su perfección. Y le voy a decir, para su perfección de Él, no para la perfección de nosotros. Él quiere que le adoremos por toda la eternidad. Por eso Él nos va a glorificar. Nosotros no podemos glorificarnos nosotros mismos. No te cautives entonces ni en el legalismo, ni te cautives en el liberalismo, sino en la sana doctrina de Dios, especialmente en la sana palabra. Y recuerda que si te hace falta algo hoy, es bien sencillo. Recuerda, tengo que practicar completamente para mí los cambios. Y ya te los mencioné. Compasivo, bondadoso, perdonador, misericordioso. Y todo eso ponle la A para que sea para femenino, por aquellos que dicen que no hablamos más que en términos masculinos. La Biblia habla, capítulo 5 de Génesis, en términos masculinos para referirse a toda la humanidad. ¿Usted está listo? ¿Quiere gozarse del Señor? Va a ser bien lindo cuando usted empiece a practicar estas cosas. Vea el punto número 2, caminar por fe confiando en Dios. Caminar por fe confiando en Dios. Es un acto completo. Todos debemos de creer que estamos caminando en las pisadas de Jesús.
Confiar que estamos viendo a Dios y que Dios nos está sustentando con su mano de poder. Ve lo que dice 2 Corintios 5, versículos 6 y 8. Así que vivimos confiados siempre. ¿Cómo vivimos? Confiados. ¿Confiados cómo? Siempre. Mis hermanos, aquí se dan cuenta, Dios no nos está dejando un espacio chiquito para que dudemos. Nos está diciendo, confiados siempre. ¿Y ahora en qué? Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Esta réplica es súper importante. Si somos cristianos, lo que más debemos de anhelar, lo que debemos totalmente de anhelar es estar presentes en el Señor. Ahora, déjame decirte que para mí, con lo que he leído de la Biblia, y esto me parece a mí fantástico, en esta vida terrenal tenemos la vida celestial, porque Jesús dijo que el reino de los cielos ha venido y vino con Él. Así que tenemos que llenarnos de gozo, creyendo que el reino de los cielos ya vive en nosotros. Ahora, si te das cuenta, no es un gozo material, ¿de acuerdo? Esta escritura no te está llevando a un gozo material, te está llevando a un gozo de nivel espiritual. Lo que yo más anhelo no es estar en el cuerpo. Pero ahora, ¿cómo nos compra la medicina? Vamos a tratar de buscar una vida más eterna. Vamos a buscar una vida de más tiempo para el cuerpo. Vamos a tratar de vivir con hígados nuevos, con corazones nuevos, con partes robóticas nuevas, porque queremos extenderle la vida al cuerpo. Pero se fijan que la Escritura lo que nos está diciendo es, no nos interesa la extensión de la vida del cuerpo, nos interesa la extensión de la vida del alma, que celestialmente nosotros estemos con Él. Ahora, si se están dando cuenta, yo no solamente le estoy diciendo en este momento, y con temor a equivocarme, no solamente tenemos que desearlo para cuando ya nos vayamos o cuando Cristo venga por nosotros, sino lo tengo que desear ahorita en este momento, porque Cristo a mí me enseña que con su venida el reino de los cielos llegó. Si se da cuenta entonces, ¿cuáles temores? Ahora sí, ¿cuáles temores pudiéramos tener? ¿De los que matan el cuerpo? ¿De las necesidades materiales? ¿De las necesidades presentes? ¿Del pecado? ¿De la condenación? ¿De mis culpas? No, ¿verdad? Porque todo ha sido perdonado en Cristo Jesús. Vamos a seguir entonces ahora con el punto B. Dijimos que 3 cambios fuertes teníamos que hacer, ¿verdad? Este es el segundo. Tenemos que trabajar con la naturaleza humana, con la guía de Dios. Vamos a repetir el versículo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Le permito por un segundo, es vuestra gentileza. ¿Qué significaría nuestra gentileza? Pero fíjese que es bien bonito, porque si tomamos la palabra original del del griego, vamos a encontrar que la palabra se pronuncia epieskes, que significa directamente que nuestro comportamiento debe ser apropiado. Y no basta que ya ahorita se lo diga yo, ¿verdad? Su comportamiento tiene que ser apropiado como un hijo de Dios, como un siervo de Dios. Esta también palabra se puede traducir como una persona gentil, una persona suave, una persona afable, una persona amable, una persona apacible. ¿Cuál de estas usted quiere ser? ¿Cuál de estas usted quiere ser? Si usted es apropiado, obviamente me ha tocado a mí ver gente muy enferma cristiana
que está totalmente tranquila estas personas. ¿Por qué? Porque sabe que ya está cerca del Señor. Su comportamiento no es de guerra, porque no quiere preservar este cuerpo. Lo que quiere preservar es estar en la eternidad con Dios. Ahora, le voy a preguntar, ¿cuál sería la actitud apropiada de un cristiano? Bueno, si leemos todas estas definiciones, obviamente tendríamos que hacer un calificativo general. Usted y yo tendríamos que tener serenidad espiritual. A ver, ¿está siguiéndome? Usted y yo tenemos que tener serenidad espiritual. Por lo tanto, este tipo de personas no se deja arrebatar fácilmente por las circunstancias adversas. Vea lo que dice Proverbios 16, versículo 32. Mejor es el que tarde en airarse que el fuerte. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Ahorita que venía un carro se me atravesó, tuve que pisar el freno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando las emociones fuertes vienen? Pisar el freno. Porque dice que es más fuerte el que pisa el freno que el que contesta a la agresión. Entonces, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El reto que tenemos es trabajar con nosotros mismos, pero bajo la supervisión divina en el modelo de vida que Dios quiere, no en el que usted quiere, no en el que usted le gusta, no como usted lo cree, sino como Dios lo quiere. Esto no nos hace hacer un pequeño ajuste en nuestro carácter, ¿verdad que no? Nos pide un gran ajuste en nuestro carácter. Porque tenemos que tener dominio en diferentes situaciones. Tenemos que tener dominio en diferentes respuestas. Es decir, en otras palabras, tenemos que poner a trabajar del fruto del Espíritu la templanza, el control. Pero que nunca se nos olvide que aun cuando empecemos a fallar, siempre va a estar la ayuda de Dios. Déjenme darle este ejemplo para que ustedes más o menos me sigan en lo que les estoy diciendo ahorita. Hubo un presidente que propuso que se pudiera subir un edificio de 200 pisos en una hora. Y la persona que lo lograra tendría un gran premio. Así que muchos, motivados por saber cuál era la sorpresa del premio, empezaron a participar. Y sabían que tenían que hacerlo en una hora. Así que inmediatamente empezaron ellos a subir. Y empezaron a subir los primeros 20 pisos. Y empezaron a tratar. Llevaban 30 minutos, sabían que ya no lo iban a lograr. Algunos de ellos se decepcionaron y dijeron, no quiero seguir más, aquí me quedo. Otros más dijeron, vamos a seguir, tenemos que intentarlo. Vieron 150 escalones más y seguían porque sabían que estaban a punto de subir al piso 40. Sin embargo, el tiempo se estaba agotando. Tenemos 50 minutos, ya no íbamos a llegar. Hubo otros más que dijeron, no, vamos a continuar. Yo quiero continuar, por lo menos hasta saber hasta dónde voy a llegar. Y así algunos alcanzaron a llegar a la hora al piso 100. Claro que no iba a haber premio, nomás llegaron al piso 100. Pero ¿saben qué pasó? Que cuando llegaron al piso 100 había un elevador. Que solamente tenían que tocar el botón, entrar en el elevador y ya iban a llegar a la cena con el presidente. ¿Qué estamos aprendiendo aquí? ¿Qué estamos aprendiendo aquí? Tenemos que llegar juntos a una misma conclusión. El ajuste que tenemos que hacer en nuestra vida es perseverancia. Tenemos que perseverar. No importa lo difícil que estén las pruebas, no importa lo difícil que esté la enfermedad, no importa lo difícil la situación económica. Tú tienes que seguir adelante haciendo todo lo que tienes que hacer. Porque siempre Dios va a estar esperándote con un elevador para que cuando tú creas que ya tu fuerza se acabó, Él te va a rescatar. Es más, déjame decirte que ya de antemano te dio la fuerza para correr.
¿Saben qué es lo que pasa? Que mucha gente cree que se va a quedar en el camino, pierde la esperanza y ya no quiere seguir adelante. Cristianamente, mis hermanos, vamos a ir a las bodas del Cordero. Tienes que perseverar. Y el que persevera hasta el final, dice la palabra de Dios, será salvo. Ahora, no nos salvamos por las obras, ¿verdad? Si te estás dando cuenta en el mismo ejemplo, nos salvamos porque Dios pone la ayuda para que podamos llegar a cenar con Él. ¿Estás listo para seguir subiendo la escalera? No importa tu agotamiento, no dejes de perseverar. No importa que no sea yo muy consciente si estoy cambiando o no estoy cambiando mi vida. Hay que cambiar. Porque tenemos que empujar. En nuestra fuerza que Dios nos dio, tenemos que seguir, porque para eso nos dio la respiración, para eso nos dio el corazón, para eso nos dio el cuerpo, para que no cedamos y continuemos en nuestras actividades, pero buscándole a Él, porque vamos a ver el momento en que Él va a estar con nosotros. ¿Estás cansado, mi hermano? Ya está el elevador. No, todo esto se escucha muy difícil, hacer cambios de este nivel. Ahí está el elevador. Habla con Dios porque Él nos envió a su Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos tener todas las facilidades del mundo. De hecho, nos lo pone como ministro con 27 cosas que ya hemos estudiado, para que sirva, para que nosotros podamos ver más la vida que Dios quiere que vivamos. Porque Dios te quiere en plenitud de gozo. Pero de acuerdo a su forma. No a la mía, ¿verdad? Porque la mía, quizás mi plenitud de gozo sería $1,000,000, ¿verdad? Pero Jesús dijo que era mejor hacer tesoros en los cielos. Así que mis hermanos, no dejemos de correr. El premio está ahí. Nos esperan las bodas del Cordero. Cuando te sientas cansado, recuerda que vas a encontrar al Espíritu Santo de Dios dándote fortaleza, ayuda, consejo, incluso corrección, educación. Tienes un gran ayudador. Jesús dijo que no nos dejó huérfanos y no estamos huérfanos. Vamos con el tercer punto, responder adecuadamente ante las situaciones. Como seres humanos eso es difícil, ¿verdad? Porque nuestras emociones están siempre a flor de piel. Y generalmente nuestra carne responde antes que nuestra mente. Y nuestra boca antes que nuestros pensamientos. Y nuestros impulsos antes que nuestro razonamiento. Así que te voy a dar 4 etapas. Y el primero va a ser que consideremos el evento. El segundo, que consideremos el pensamiento. El tercero, la reacción. Y el cuarto, la acción. Déjame darte este ejemplo rápido y acompáñame en el ejemplo. Si tú llamas por teléfono a alguien y no te contesta, y voy a decir, llamas a tu esposa o tu esposo y no te contesta, ¿cuál es tu primer situación? El evento está calificado. ¿Cuál es el evento? No te contestaron el teléfono, ¿correcto? Pero ahora la segunda es, ¿cuál es tu pensamiento? Y si tu pensamiento es, por ejemplo, esta mujer o este hombre ya anda con alguien, ¿cuál va a ser tu reacción? Y pues últimamente, ¿cuál sería tu acción? ¿Cuál sería tu pensamiento inmediatamente al evento? Porque a partir de tu pensamiento va a ser tu reacción y de ahí va a venir tu acción. Posiblemente tu esposa, tu esposo no contestaron el teléfono porque ellos andaban quizás limpiando, trabajando, se les descargó, pero generalmente siempre la tendencia del ser humano es a pensar negativamente y de manera acusadora. Negativa y acusadora. Esto te lleva obviamente que a tus pensamientos te puedan llenar de culpa, de venganza
o algunas otras cosas mal. Pues lo que quiere decir que tus reacciones probablemente van a ser enojos, celos, coraje, y tu acción, ¿qué va a ser? Llegar con tu esposo o con tu esposa y reclamarle. Esto cambiaría totalmente si cambiamos el pensamiento, ¿verdad? Así que vamos a desmenuzar cada una de estas y vamos a entender primero los acontecimientos, no los puedes cambiar. Entender que los acontecimientos no los puedes cambiar. Nos tiene que dar tranquilidad pensar que todo lo que sucede en este mundo tiene que ver con el plan divino de Dios. ¿A ti no te da tranquilidad saber que todo está en el plan divino de Dios? No, Señor, pero le podemos cambiar aquí o le podemos ajustar aquí. No, ¿verdad? Elí es muy criticado, pero Elí es uno de los grandes ejemplos del entendimiento total de que Dios iba a ejecutar su plan sin hacer cambios. Aun cuando Elí era el sumo sacerdote, mis hermanos, que quizás hubiéramos pensado que pudiera tener algún privilegio, aún Elí tuvo que ser sometido al plan de Dios. Veamos lo que dice en 1 Samuel 3, versículos 17 al 18. Que dice, y Elí le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Obviamente refiriéndose a Jehová. Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieses palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces Elí dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Obviamente sabemos por la historia que lo que Samuel estaba comunicando a Elí era la muerte de todos ellos y la destrucción de su familia, obviamente para el sacerdocio. Mis hermanos, estaba quitándole el puesto completo. Y Elí no reaccionó diciéndole, ¡hey! Señor, ¿qué puedo hacer para cambiar? ¿Qué es lo que dice? Haga lo que bien le pareciera. Ahora, si te diste cuenta en el ejemplo, yo te dije, trata de seguir subiendo los escalones, ¿verdad? Ok, si tienes un puesto, aunque Dios ya te lo dijo, tú sigue trabajando hasta que Dios te diga adiós. Ya estuvo, ¿verdad? O sea, no podemos parar, tenemos que seguir, especialmente en las cosas buenas. Balán es otro ejemplo que le expresa a Balac, el príncipe o rey, que Dios es inmutable y tampoco va a cambiar. Y veamos, ¿se acuerdan que Balán le habló la burra, verdad? Para los que estamos en el contexto. Y la burra le habló en su idioma, no le habló en donkey, ¿ok? No le dijo, no, ¿verdad? No, le habló en su idioma. Entonces, en Números 23, versículo 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Si vemos estas escrituras es bien claro que nosotros no tenemos poder para cambiar las circunstancias y mucho menos los juicios de Dios. Pero, sin embargo, a veces Dios permite que ciertas cosas se ocurran para que nosotros podamos sentirnos que estamos dentro de su plan. Pero Jesús dijo, no se preocupan por lo que ocurran, preocúpense por venir a mí, ¿verdad? Y vean lo que dice Jesús en Juan 16:33. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora voy a repetirles, este versículo lo he repetido como 500,000 veces durante las prédicas. Y yo le quiero preguntar si usted ya agregó la paz de Cristo en su corazón para tener gozo, aun cuando hubiera aflicción. Note que entonces los ajustes que nos podemos dar cuenta es que Dios nos está diciendo que todas estas circunstancias son externas, ¿verdad? Y no las podemos controlar. Todas son permitidas por Dios.
Pero nosotros no tampoco podemos agregarnos a las condiciones desastrosas y decir, bueno, si así fue, pues ni modo, entonces así lo quiere Dios y que se destruya, ¿no? Hay que seguir subiendo la escalera. Así que la primera impresión que usted va a tener ahorita de mí, en lo que estoy hablando, es que estaremos bombardeados por situaciones incontrolables, situaciones difíciles, pero la Biblia dice que nosotros confiamos en Jesús, que Él nos salvará y nos protegerá y nos ayudará y nos dará las cosas que necesitamos para salir de las situaciones. Así que no es incontrolable, ¿verdad? Tenemos un Padre Celestial que aboga por nosotros y un Padre Celestial que quiere que nosotros confiemos totalmente en Él. Así que, mis hermanos, si usted quiere saber lo que va a pasar en el futuro, no ocupa ir a una adivina como Saúl. Necesita ir a la Biblia y verá que ahí va a encontrar un montón de cosas, situaciones incontrolables por las cuales vamos a estar bombardeados. Entre ellos, por ejemplo, el tiempo que le den a Satanás y que va incluso a poder vencer a los santos. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Yo veo tanta gente que trata de vencer a Satanás y luego veo ese versículo bíblico y digo, creo que no se dan cuenta que el que venció a Satanás en la cruz del Calvario fue Jesús. Pero sin embargo se le va a dar tiempo a Satanás para que él venza a los santos. ¿Va a ser una humillación? No, ¿verdad? Es porque está escrito y la profecía se tiene que cumplir. Cambia tu forma de pensar. Cambia tu forma de pensar. Nuestra forma de pensar, como se los había dicho con el ejemplo del teléfono, nos puede llevar a dejar decisiones erróneas. En un momento determinado, nuestra forma de pensar puede llevarnos a confiar en nosotros mismos más que confiar en Dios. Y desafortunadamente, a sacar nuestras propias conclusiones y decir cuáles son las soluciones correctas. Y esto le pasó a Isaac. Vamos a verlo en Génesis 26, versículos 6 y 7. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer. Y aquí viene la clave, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. ¿Qué es lo que estaba pensando Isaac? Que por la belleza de su mujer, él era hombre muerto. ¿Trajo su causa a Dios? No, hizo su pensamiento, hizo sus conclusiones y hizo la misma conclusión que su padre, ¿correcto? Porque lo mismo hizo Abraham, ¿verdad? De tal palo, tal astilla, ¿verdad? Pero Dios los protegió, sabemos todo eso. Entonces, mis hermanos, con este ejemplo podemos darnos cuenta que cuando estamos en nuestra humanidad, nuestros pensamientos pueden ser pensamientos errados. Y aquí sí estamos aprendiendo, dentro de esos pensamientos cerrados, el ser humano tenemos gran capacidad para mentir cuando estamos bajo una situación de temor. Le pregunto, ¿esto agrada a Dios? No, definitivamente esto no agrada a Dios. Voy a volver a repetir, afortunadamente Dios es misericordioso. Y nos ayuda con su gracia, con su perdón, nos tiene tolerancia, es bondadoso. Así que la palabra de Dios nos enseña que cuando somos hijos de Dios y estamos bajo la tutela de Dios, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, no bajo nuestras acciones y nuestra independencia, sino pensar bajo la dependencia de Dios. Esto lo podemos ver en la enseñanza que ocurre entre la familia de Nabal, la intercesión de Abigail y obviamente el ataque que quería hacer David a ellos. Ve lo que dice en 1 Samuel 25 versículos del 21 al 22. Recuerde que David estaba muy furioso porque habían cuidado a los pastores de Nabal y Nabal lo hizo sentir como un delincuente. Vamos a hacerlo así en resumen, ¿verdad? Para no decir toda la historia. Y dice, y David había dicho,
ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. ¿Cuál es el pensamiento? El acontecimiento es, vamos con lo que estamos estudiando, el acontecimiento es que Nabal no le quiso dar comida, ¿correcto? El pensamiento de David, ¿cuál es? Este me ha devuelto mal por bien. Ahora vamos a ver los sentimientos, ¿no? Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no le he de dejar con vida ni un varón. ¿Cuál era las emociones de David? Matarlos a todos. ¿Puso esto en acción David? Sí, ¿verdad? Agarró 400 hombres, agarraron sus espadas, ciñeron sus cintos y se vinieron juntos. ¿Qué fue lo que hicieron los siervos de Abigail? Vinieron corriendo con ella y le dijeron, él nos ha cuidado, y Abigail toma una decisión. Y esa decisión es, voy a darle pan, voy a darle comida y obviamente le va a pedir disculpa. Pero vamos a ver la parte más importante de lo que estamos estudiando en 1 Samuel 25, 32, 33 para ver la respuesta de Abigail y el cambio de pensamiento de David. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos viendo ahorita. Hay más cosas, ¿de acuerdo? Siempre hay más cosas. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Recuerda, estamos en 1 Samuel 25, 32, 33. Y bendito sea tu razonamiento. ¿Bendito sea tu qué? Tu razonamiento. Fíjense lo que está bendiciendo David. Y bendita tú que has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. ¿De quién es la venganza? ¿De acuerdo a la Biblia? Mía es la venganza, yo pagaré. La venganza es de Jehová, no de nosotros. Y David tuvo que responder y diciendo, no tenía que haberme vengado con mi propia mano. Claro, si seguimos estudiando, sabemos que Nabal tuvo un tipo stroke y se murió en aproximadamente 7 días. Obviamente después Abigail sería también mujer de David. Pero aquí lo que estamos rescatando es cómo la primer impulso, acción de David ante el acontecimiento, su primer pensamiento, ¿cuál fue? Voy a matar a toda la familia de Nabal. Ahora la pregunta es, ¿qué culpa tenían los sirvientes? ¿Qué culpa tenían los pastores con los que ya había convivido? Pero como es la emoción del ser humano, ¿qué hacemos? Reaccionamos fuerte, enojados, porque creemos que tenemos la razón. Escuche lo que le estoy diciendo. ¿Quieres ser feliz? No siempre tenga la razón. Vamos al tercer punto. Maneja tus reacciones. Aún con dolor debemos de cambiar nuestras emociones para que se aclaren nuestros pensamientos. ¿Se fijaron lo que hizo Abigail? Le ayudó a David a manejar sus emociones y a que aclarara sus pensamientos y se acordara de qué tiene que hacer bajo el concepto de Dios. José es un ejemplo de cómo debemos de intercambiar las emociones para aclarar los pensamientos. Vaya usted a Génesis 50, versículos 19 al 20. Y recuerde que José estaba enojado, ¿ok? Mucha gente lo pone como que José estaba muy tranquilo. No, José estaba enojado, José gritó, José hizo una trampa, mandó poner las copas para que se las encontraran a Benjamín, los acusó falsamente, ¿correcto? O sea, José, en otras palabras, no era en ese momento la persona más adecuada porque tenía nublados sus sentidos. Y dice, les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Cuál fue la respuesta de José si usted lo analiza claramente aquí? José tuvo que cambiar su pensamiento de él ser el regidor y el gobernante a otorgarle el ser el regidor y el gobernante ¿a quién? A Dios. En el momento que hace ese cambio, ¿qué es lo que pasa en la mente de José? Cambia su actitud y dice, vosotros pensáis mal. ¿Cómo dijo que ustedes cómo están pensando? Pensáis mal contra mí. Ustedes me querían matar. No estoy diciendo que no, es más, lo trataron de hacer. Me vendieron, fui esclavo y pasé hasta en la cárcel, ¿no? Pero dice, más Dios, ahora estamos dándole quien es su lugar a Dios.
encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En el momento en que José le pasa la autoridad a Dios, su pensamiento cambia, sus sentimientos tienen otro sentido, su luz viene, sus ojos se prenden, su corazón se alumbra y empieza a practicar por lo menos algo del perdón que él necesitaba. ¿Quieres ser feliz? Si respondes inmediatamente y tu mente y tu cuerpo te ganan, medítalo, pásalo bajo la ley de Dios, piensa en el consejo de Dios y si es necesario, es de sabios y ve y pide una disculpa. Parece ser que por todo lo que nos está indicando la Biblia, nuestras emociones inmediatas, fuera de control, no es una característica que debería de vivir en un hijo de Dios. Mas, sin embargo, sabemos que se da porque somos humanos. El que perdió el control completo de esto, ustedes lo conocen, fue Caín. El segundo gran pecado registrado en la Biblia es el asesinato. ¿Otorgado por quién? Por la mano de Caín, quien mató a su hermano y no pudo controlar sus emociones. Sus emociones y sus pensamientos lo llevaron ¿a qué? A un acto de cólera, a un acto insensible. Y aunque bien es cierto que él nunca había visto a nadie muerto y es la primera vez que se vio algo muerto, aunque no se puede justificar, pero es la realidad. Él no sabía que la gente se podía morir, tampoco lo sabía. Pero Dios sí le dijo, las sangres, la Mac, fueron derramadas en la tierra. Es decir, las generaciones de Abel fueron derramadas en la tierra. No mataste a uno, sino a toda su generación. ¿Estás listo para controlar tu cólera, para controlar tu dolor, para controlar tus emociones y pensar que Dios es el que toma las decisiones? Vuelvo a repetirte, todo esto es un bombardeo. Aunque no creamos, el mundo nos está bombardeando. Nos están queriendo quitar la Biblia, nos están metiendo doctrinas que tenemos que aceptar simplemente porque algunas personas piensan diferentes a nosotros. Pero nosotros dice que ante toda cosa guardada tenemos que guardar nuestro corazón y tenemos que ser conforme Dios nos quiere moldear, no como nosotros queremos ser moldeados. Vamos al 4. Medita tranquilamente antes de dar respuesta. Medita tranquilamente antes de dar respuesta. Tenemos que tener mucha claridad antes de responder, mis hermanos, antes de dar el paso, antes de hacer lo que Caín hizo. Piensa que ningún doctor puede levantar o curar un alma caída, especialmente si existe un proceso de destrucción personal y culpa. Vamos a tomar 4 meditaciones rápidas que nos van a ayudar a cómo meditar antes de actuar. ¿Estás listo? ¿Estás lista? La primera es entender que nosotros no somos la totalidad. Entender que nosotros no somos la totalidad. La totalidad es Cristo. En el libro de Éxodo encontramos algo muy interesante y lo quiero tomar como ejemplo para que podamos todos llegar a entender este concepto. Éxodo 30, versículo 11 al 13. Habló también Jehová a Moisés diciéndole, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya de ellos mortandad, cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que se ha contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. Ok, la moneda utilizada en ese tiempo era un shekel. Ahora, la moneda era una moneda sólida. Pero fíjese lo que le está pidiendo Dios, solamente un medio shekel.
¿Qué nos quiere enseñar Dios al decirnos, necesitas solamente medio shekel? No puedes poner más. No puedes poner menos, perdón. Y tu rescate requiere de ese shekel. No, requiere de la mitad del shekel. Y no puedes partir el metal. De aquí podemos tener 3 enseñanzas. Y tenemos que ponerlas muy claras en nuestro corazón. Antes de responder, mis hermanos, debemos de entender que sin Dios estamos incompletos. Sin Dios estamos incompletos. Y la aplicación la vemos en el Nuevo Testamento porque ya todos lo conocemos. ¿Quién pagó el rescate por ti y por mí? Jesús. Y si ahora somos libres de las cadenas del pecado es porque Jesús pagó nuestra culpa. La segunda enseñanza es que nadie está completo sin el otro. Por eso Pablo dice que nosotros somos como un cuerpo, nos necesitamos todos. Sin la aportación de los otros, nadie en la iglesia puede estar completo. Nadie. Necesitamos que todos, ya que Cristo pagó el rescate por nosotros, estar juntos trabajando. Así que nadie puede estar completo si no tiene a los otros. Necesitamos a los miembros de la iglesia trabajando con nosotros. Necesitamos la hermandad trabajando con nosotros. Tercero, para pagar necesitas que alguien esté contigo. ¿Cómo está eso? Sí, no podías quebrar el shekel para darle la mitad. Entonces tenías que invitar forzosamente a que alguien viniera contigo para que con un shekel se diera el rescate de 2. ¿Se está entendiendo? Así que si tú quieres dar un shekel, Dios no te lo iba a aceptar. La única manera de resolver este asunto, ¿cómo era? Invitando a alguien si tú tenías un shekel. Y obviamente, ¿a quién invitamos? Al que no tiene para pagar su rescate. Invitamos al menesteroso, ¿verdad? Al pobre, al que necesita. Mis hermanos, esa es la justicia de Dios. Si te estás dando cuenta, Dios no nos permite que cuando actuemos sea bajo nuestro ego, bajo nuestros deseos, bajo nuestra justicia, bajo nuestra perspectiva, bajo nuestros pensamientos. Dios quiere que antes que actuemos, antes de cometer un error, mejor hagamos el acierto de recurrir a su palabra, de recurrir al Espíritu Santo, de recurrir a la oración, para que Dios nos dé la dirección. ¿Quieres ajustar para tener paz, para tener felicidad, para regocijarte? Necesitas necesariamente reconocer que ocupas a Dios y yo los necesito a ustedes, mis hermanos. Déjame explicarte el siguiente punto. Aprende a ver el lado vacío del vaso. Cuando yo estudié en la universidad, a mí me dijeron, hay gente que ve el vaso medio lleno y hay gente que ve el vaso medio vacío, ¿verdad? Estamos refiriéndonos a un vaso de agua, ¿verdad? Medio lleno o medio vacío. Sin embargo, la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que aprendamos a ver el lado vacío y el lado lleno. Pero déjame decirte que la Biblia nos enseña a que veamos el lado vacío de tu prójimo como el lado lleno de tu prójimo. Y consecuentemente que veamos nuestro lado vacío y nuestro lado lleno también. Te lo explico rápidamente. Aarón era el hermano mayor de Moisés, ¿correcto? 3 años más grande que él. Él se quedó en Egipto y estuvo dirigiendo totalmente al pueblo de Israel en todo lo que se refería a las alajás que ellos tenían. Y estuvo con el pueblo mientras estuvo Moisés ausente. Pero sin embargo el elegido no fue Aarón. ¿El elegido quién fue? Moisés. Cuando recibe Aarón a Moisés, ¿cómo lo recibe? Con un beso. Pero aquí está lo interesante. Aarón se convirtió en la boca de Moisés. Requeríamos estar juntos. Pero Moisés
No tuvo que decirle a su hermano mayor, quítate porque yo voy a ser el líder. Él solo se hizo a un lado porque reconoció que él era el líder. ¿De parte de quién? De Jehová. Pudiéramos aplicar este mismo ejemplo a Jonathan, pero como ya es mucho tiempo, ya no quiero. Jonathan le cedió el poder directamente a David. Y si tú quieres verlo todavía, lo puedes estudiar con Juan el Bautista. Juan el Bautista reconoció que él no era el enviado, sino que el enviado era Jesús. Vamos al C. Pon las proporciones correctas de los problemas. Mis hermanos, yo una vez vi a un niño que su mamá le tocó apenas la palma de la mano y el niño se aventó al suelo, rodó y empezó a hacer unos lloriqueos. ¡Ah! Como que si le hubieran dado un super golpe. Efectivamente, esto es lo que nos dice. Antes de actuar, ve si vale la pena hacer algo. Hay gente que se pone a alegar porque el vecino se vistió con un sombrero rojo. Dime, ¿qué trascendencia tiene el sombrero rojo para tu vida? Hay gente que se pone a alegar porque el América perdió. Dime, ¿qué trascendencia tiene si las Chivas, el América y el Atlas pierden? Ninguna. Eso todo es material. Esto se va a quedar aquí. Mis hermanos, hay gente que va a Las Vegas, invierte miles de dólares y los pierde. Y luego dicen, lo hago por diversión. No estás viendo la proporción directa del problema. O sea, una de las cosas muy importantes es qué real implicación tiene para nosotros el problema. Y cuál es el aporte divino que nos deja esta situación. Vea lo que dice el Salmo 55, versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Así que si le ponemos la proporción correcta al problema y se lo llevamos a Dios, y ahora te lo voy a decir, sin inflarlo, Sí, porque somos bien buenos para inflar los problemas, ¿verdad? No era chiquito, era grandote. No, si no le pegué a un carro, si no esquivé a 5 carros, si no me hubiera matado. Quizás no es cierto. Probablemente lo único que tuviste que fue hacer un frenón chiquito, pero no tuviste que esquivar a 5 carros. No podemos ir a Dios mintiéndole. Dios nos conoce, Dios sabe los hechos. No podemos inflar los problemas. No, es que no me hablaste el otro día. Ya no te voy a volver a hablar. ¿Qué estás haciendo? Inflando los problemas. Si tú realmente quieres responderle correctamente a Dios, no infles los problemas. Dale el valor adecuado, el valor correcto y ve si es necesario actuar. Recuerda que la proporción que Dios nos está diciendo es bondad. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con resentimiento, odio, coraje. Y Dios nos está pidiendo que estemos regocijados. Es decir, que nuestra respuesta sea agradable a Dios. Por lo tanto, no podemos adquirir odio gratuito, depresiones gratuitas, depresiones mal compradas, tensiones mal compradas, estrés mal comprado. No aumentes, no infles el problema. Por último, aprende a esperar. Salmo 37, versículo 7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que les prospera en su camino, porque por el hombre que hace maldades. Si te das cuenta, el secreto oral aquí es ¿cuál? Aprender a esperar en Dios. Y muchas veces tenemos que desistir en que es nuestro esfuerzo el que tiene que ir adelante, sino que es Dios el que tiene que responder, como lo aprendimos con David. No soy yo el que lo debe de hacer. No soy yo el que va a pelear la batalla. Es Dios el que lo va a hacer. No necesito desgastar mi cuerpo. No necesito estar con preocupaciones diarias. Porque Dios es el que tiene el control de la circunstancia. ¿Quieres ser feliz?
¿Sí? Creo que tus primeros pasos están en ajustar tu amabilidad, tu tranquilidad, tu confianza y tu fe en Dios. Tenemos que hablar de tu bondad, de tu certeza, de tus formas de responder y especialmente que tus emociones te lleven a responder en el contexto de Dios para que tengas tranquilidad ante Dios. Dijo alguien por ahí, no es que me gusta robar, pero todos roban. Si tú te das cuenta, desde el presidente hasta el más pequeño de los mexicanos roban. Por lo tanto, yo también tengo permiso de robar, ¿correcto? Hay una justificación legal. Todos roban. No, ¿verdad? Ante Dios hay una ley que dice, no robarás. Si quieres gozar de tu vida espiritual, debes de cambiar tu forma de evaluar las circunstancias y las respuestas que darás conforme a tu nivel de fe, confiando en la guía de Dios y en lo que Dios quiere de ti. Mis hermanos, esto es hermoso, porque realmente de lo que estamos hablando es únicamente de las nuevas criaturas. Que lo recordamos este versículo que tú te lo sabes de memoria, en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Quieres experimentar felicidad y gozo, mis hermanos? Pues Dios ha hecho que con el Espíritu Santo, con la venida de Cristo, todas las cosas sean nuevas y sean riquezas espirituales en nuestra vida y nos podemos gozar en Cristo totalmente. No nos podemos gozar con la vieja criatura. Necesitamos gozarnos en Dios con la nueva criatura. Que Dios me los bendiga. Gracias por su paciencia. Vamos a orar.